Saludos cordiales. Hoy vamos a abordar nuestro capítulo número 9, que tiene que ver con el tema del análisis del área comercial, y el capítulo número 10, que va integrado sobre este mismo tema, que tiene que ver con la ubicación de las tiendas, que como podremos revisar desde la parte de la literatura del libro de Evans, pues nos habla de cuáles son aquellos requisitos y aquellos formularios que deberíamos de tener a la mano para poder validar cuáles son aquellas consideraciones y especificaciones necesarias para la toma de decisiones de la ubicación y del local de acuerdo con el tipo de modelo de negocio que nosotros tengamos dependiendo de la industria y de la categoría en la que estemos inmersos. Sin embargo, adicionalmente de poder abordar cada uno de esas especificidades, vamos a ampliar desde la realidad actual de la nueva normalidad, cuáles podrían ser aquellos otros modelos de los cuales podemos explorar para poder determinar si nuestro negocio en esta nueva normalidad, pues es factible requerir de un estudio para una nueva ubicación o un nuevo local, ya que como hemos visto a lo largo de la clase, pues en este momento estamos inmersos en otras ofertas para satisfacer esos procesos de accesibilidad que van a satisfacer las soluciones que nuestros clientes, usuarios o consumidores requieren. Entonces, sin más, vamos a compartirles dentro de pues, estos temas que vamos a abordar, pues los contenidos teóricos. Acá es muy importante, como lo menciona la literatura, pues hacernos siempre una pregunta que es la que más frecuentemente todo emprendedor hace cuando va a abrir un nuevo negocio, y es ¿dónde debo ubicarlo? Porque generalmente desde antaño, pues el modelo era generalmente el punto de venta, un punto de venta donde pues la gente pudiera ir, escoger, ver, tocar, incluso era parte de la experiencia, el poder salir y el disfrutar de esa experiencia en el concepto que se llama in-store, que de alguna manera pues, lo hemos venido tratando a lo largo del curso. Y pues de esa perspectiva es que entonces se hace necesario el poder facilitar información para que la toma de decisión del punto de venta y de la ubicación sea muchísimo más pertinente. A esto, pues básicamente hemos tenido una evolución, porque si ustedes, bueno, muchos de ustedes son muy jóvenes, pero yo me recuerdo que yo que vivo en un barrio, en Atillo 2, me recuerdo que, y de hecho he visto toda la evolución del proceso, pues muy chiquitita aquí lo que existía era una pulpería que estaba como a los 20 metros de mi casa. Y luego me recuerdo cuando mi mamá me llevaba, siendo muy pequeña, al primer supermercado, que era de más por menos y quedaba exactamente en Cuesta de Moras. Ese fue el primer supermercado que hubo de más por menos. Lo demás es historia porque a lo largo de los años yo podría tener 4 o 5 añitos por ahí. Y me recuerdo cuando me subí al carrito, y por supuesto que yo todo lo metí al carrito, eso me recuerdo perfectamente. Y me recuerdo que me sentaba pues en la sillita que lo sientan a uno del carrito, ¿verdad? No, no de bebé, pero sí donde uno pues metía los piecitos, iba como sentadito. Entonces sí me recuerdo perfectamente, tengo la memoria de ese supermercado, y luego también tengo la memoria de que en algún momento ya se fue a cortar el pelo, y creo que uno de los primeros centros comerciales de la época es el que está en Tibás, el centro comercial de Tibás. Luego le sucedió al centro comercial de Tibás, eh, creo que el centro comercial que está en Guadalupe, y muy por el unísono el centro comercial del sur, que se llamaban así, centros comerciales. Entonces, en aquel entonces, estoy hablando en la época de los 70s, era toda una novedad de que usted iba al centro comercial, y en el centro comercial usted se encontraba con un supermercado, se encontraba con tiendas
tienditas que podríamos llamarle también de alguna manera bazares, se encontraba con ferreterías, se encontraba con librerías, en fin, pues básicamente hay por supuesto un supermercado que generalmente pues para aquella época eran los supermercados de más por menos. Y entonces así usted podía encontrar todo en un solo lugar. Todo eso se desarrolló prácticamente en la época ya de finales de los 70s, principios de los 80s, y ya para los 90, me acuerdo perfectamente que el primer mall que hubo, como mall, como concepto de mall, fue el Mall San Pedro. Me recuerdo porque ya yo estudiaba en la Universidad de Costa Rica, y todo eso era un cafetal. Entonces me recuerdo que cuando uno era estudiante pasaba por ahí y aquel todo era todo un issue, ¿verdad? El centro, un mall, que le llamaban un mall y uno así como que es un mall, pero bueno. Y entonces hemos tenido, les cuento toda esta historia, porque ha sido muy interesante ver la evolución de todos esos puntos de venta, donde cuando uno requería algo, pues iba a estos centros comerciales, a estos malls, y de repente se convertía como en el paseo, ¿verdad? Del día, porque antes de todo esto, pues digamos que ese paseo se hacía de manera individual, básicamente por lo que hoy se conoce como el Boulevard de San José, donde está, digamos, de la Plaza de la Cultura hacia el oeste, porque entonces básicamente que ese bulevar era donde estaban la Librería Universal, la Librería Lehman, la Mil Colores, Tienda La Gloria, McDonald's, los bancos. Entonces era como el paseo. Luego obviamente empezamos a ver que todo eso se va conglomerando y pasamos a este concepto de los centros comerciales, a los conceptos de los malls y pues luego los otros conceptos que vamos a ir abordando para poder llegar hasta nuestros días, que eso es muy importante que ustedes siempre lo sepan, como bueno, tienen una profesora casi baby boomer, entonces es importante que ustedes conozcan de la historia para poder valorar lo que tenemos ahora y cómo precisamente esos cambios, esa evolución que se daba hace muchas décadas, desde la época de los 70s, pues hoy por hoy eh, eh, hacia lo que vamos, cómo ha evolucionado y cómo se ha desarrollado. Entonces, definitivamente, se hace un análisis del área comercial, un área comercial donde va a tener que responder a varias necesidades, como lo vemos acá, ¿verdad? Una empresa como Best Buy, donde, pues básicamente, en algún momento, pues según un ranking, en Estados Unidos, Canadá, México y China, tiene el 21% del mercado y forma parte de las 500 tiendas especializadas en venta de productos electrónicos. Eh, entonces, la literatura habla de este ejemplo y cómo impacta, ¿verdad? Dentro de, pues, cómo nace y cómo se fue expandiendo a lo largo, pues, básicamente del resto del mundo y cómo hay marcas que tienen un origen, muchas de ellas a veces se convierten en franquicia, que ya eso es otra historia, parte de lo que hemos visto acá, cómo se genera una franquicia, y cuáles son esos requerimientos, si ustedes se acuerdan de las fichas técnicas que estaban dentro de aquella página web, cuáles eran los requisitos que muchas veces solicitan, que debe estar a la redonda de cientos metros cuadrados o de kilómetros, con poblaciones y con ubicaciones de ciertas características, con población a la redonda de ciertas características, porque definitivamente tiene que responder al perfil del tipo de negocio y el perfil que tenga o que se requiera para este nuevo negocio, nueva empresa. Entonces, la literatura es muy interesante porque nos habla que generalmente cuando usted va a seleccionar va a ubicar una tienda y va a seleccionar el lugar, usted debe tomar en cuenta tres aspectos. El número uno, debe de considerar qué tanto está la afluencia de los conglomerados, en este caso de lo que se llaman el suburbio, las familias del suburbio. ¿Por qué? Porque ahí es donde se mide qué tanto tráfico hay, qué tanto poder adquisitivo, qué tanto tráfico es el que usted se puede asegurar para que visiten su tienda.
y por ende, al asegurarse un tráfico, de alguna manera usted se está asegurando pues la compra de productos y por ende cumplir con los presupuestos de ventas que usted tiene asignado para ese punto. Luego también se menciona mucho el tema de cuál es la tendencia que se está dando dentro de ese desarrollo urbano. Y como lo vamos a ver más adelante, hay ejemplos de que nosotros vislumbramos y debemos de poner mucho cuidado. Un mercadólogo necesita tener como esa visión de cuáles son los negocios que se vienen por ciertos, digamos, como, llamémoslo de alguna manera, ciertos detonantes o ciertas lucecitas que se van prendiendo y van detonando un panorama para que pues las próximas inversiones, los próximos lugares, pero esto va a depender mucho de la categoría de la industria del negocio en que esté, cuál debe ser la decisión acertada para poder tomar la decisión de una inversión en la inversión de un local y por supuesto de su ubicación. Porque si usted quiere montar un negocio, la primera pregunta que se va a hacer es, ¿y dónde lo puedo colocar? ¿Dónde nos vamos a ubicar? ¿Cierto? Y también menciona, pues de nuevo, la literatura, pues básicamente para todo el tipo de consumo de productos masivos o, por ejemplo, tiendas, pues toma en cuenta, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, de la literatura, qué tanto las familias tienen como ese perfil de consumo americano y de acercamiento, digamos, a ciertas costumbres en cuanto a los hábitos de consumo. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, cuando nosotros empezamos a ver una evolución, por ejemplo, que la primer tienda de conveniencia, que nace como tienda de conveniencia y empieza de manera fuerte, con una marca fuerte y empieza a ubicarse en ciertos lugares que recordemos, los que han llevado el curso de merchandising saben que una tienda de conveniencia tiene ciertas características, pero uno de los detonantes particulares que tiene una tienda de conveniencia es que tiene que estar ubicados en zonas residenciales. Y hablemos no solamente desde el punto de vista de residenciales, sino que yo lo ampliaría un poquito más con un concepto de lo que ahora se llama, por ejemplo, los oficentros, o por ejemplo, todos estos conglomerados de edificios que pueden ser zonas francas, que tienen ciertas características, dado que el perfil es muy específico. Y de nuevo, hablemos antes de la pandemia y hacia lo que vamos de la pandemia, ¿verdad? Porque creo que ahora el tema del teletrabajo va a venir a cambiar muchísimos estilos de vida en cuanto al consumo. Y ahí es donde nosotros tenemos que poner atención para definir qué es lo que se viene y cómo la necesidad, o en este caso, la solución por satisfacer desde el modelo SAFE, la solución por satisfacer que tenga el usuario consumidor, se va a ver impactada y se va posiblemente a transformar. Tal vez volver a los hábitos que teníamos antes va a ser difícil. ¿Por qué? Porque creo que después de un año, recuerden que para cambiar un hábito se duran 21 días, 22 días, ya nosotros llevamos un año en pandemia, hay muchos hábitos que ya cambiaron, entonces devolverse va a ser muy difícil. ¿Y a qué me refiero? Me refiero a temas en los que una persona que de repente antes comía mucho fuera, y de hecho lo pongo en mi ejemplo, yo comía, tenía más de 30 años de comer fuera, siempre el desayuno, el almuerzo, incluso la cena, era muy difícil que llegara a cenar a mi casa. Después de un año de tomar los 3 alimentos en mi casa, hoy por hoy ya no estoy pensando, y es más, he salido y las veces que he salido no me cae muy bien la comida, o sea, quiere decir que mi organismo ya se acostumbró a la comida de la casa. Entonces, es muy probable que si yo vuelvo al trabajo, es muy probable, incluso porque las veces que he tenido que ir a la universidad, eh, me llevo mi propio alimento preparado de la casa. No sé si me voy explicando. Entonces el organismo y toda esta parte de consumo que les quiero decir, que probablemente todo el dinero que se invertía de alguna manera en el pago de los alimentos y bebidas, hoy por hoy ya no se está dando, ¿verdad? Lo que supone un ahorro, pero por otro lado es un dinero que se está invirtiendo en la compra, qué sé yo, del consumo que se tiene en la casa, ¿verdad? Entonces, por decirles algo a mí que me encantan las Coca-Colas, pues todas las Coca-Colas que yo me tomaba en la universidad ya no las estoy adquiriendo,
ni creo que las vuelva a adquirir ahí, sino que las compro, las tengo en mi casa y ahora como que todos aprendimos a que, bueno, nuestra casa siempre ha sido un santuario, pero ahora es nuestro lugar de protección, es nuestro, básicamente, nuestro nido, ¿verdad? Nuestro nest. Entonces, y de ahí mucho el concepto que yo les había comentado antes de la pandemia que se venía desarrollando, que era precisamente el nesting, que eso lo pueden buscar, ya lo hemos hablado en otras sesiones, cómo ese concepto de nesting, la gente está atesorando y está valorando más el quedarse en casa, el comprar más productos para consumir, para preparar en casa, para compartir con los de la casa y probablemente cuando todo esto pase, pues mucha gente volverá a lo que hacía, pero muchos quedaremos con ese efecto residual donde probablemente ya va a ser muy difícil que volvamos a retomar los hábitos que teníamos. Entonces, ¿por qué menciono todo esto, chicos? Porque, por ejemplo, volviéndome al caso de un AMPM, en su momento uno de los éxitos que tuvo las tiendas de conveniencia y que siguen teniendo, porque validen ustedes, me imagino que en los alrededores de sus casas tiene que haber, fijo tiene que haber una MPM, fijo tiene que haber un Fresh Market, fijo tiene que haber un Bindi. Tienen estas características. Una tienda de conveniencia tiene que estar en un residencial y los residenciales tienen ciertas características. En este caso yo le sumo, por ejemplo, de nuevo, oficentros o, como les decía, eh, conglomerados de zonas francas donde tienen cierto tipo de negocios que por sus características, el perfil de la gente que trabaja ahí, muchas veces dentro de las oficinas tienen su soda o muchas veces es gente que sale y entonces toma estos alimentos ahí, o sea, hace la adquisición de el emparedado, el café. Entonces, de hecho, si ustedes ven, ha sido una de las categorías que más crecimiento ha tenido. De hecho, obviamente AMPM se desarrolló muchísimo y es el líder del mercado, tanto así que, por ejemplo, Bindi es parte de Automercado y ellos pues no tienen tantos puntos de venta como lo tiene AMPM, que creo que AMPM no estoy segura si anda en los 100, 120 puntos de venta, mientras que Bindi anda como en los 30 y Fresh Market puede andar como en los 40 por ahí más o menos. Entonces, eh, ¿qué les quiero decir? O al revés, Bindi anda en 40 y Fresh Market anda en 30, ahorita no preciso. Pero lo que les quiero decir es que básicamente es una categoría con mucho crecimiento en los últimos años, donde precisamente, como les digo, Bindi al pertenecer a Automercado dice, ok, aquí hay un nicho, vamos a atacar esa oportunidad y están ubicados en zonas muy específicas donde sus clientes tienen ciertas características. Y como lo vemos, por ejemplo, una tienda de conveniencia pues no tiene tanto surtido como lo puede tener un supermercado, pero tiene lo que se requiere como para tipo emergencias. No hay un amplio surtido, sino lo necesario, pero sí tiene, digamos, muchos productos que incluso han venido creciendo cada vez más como especie de productos delicatessen. En el caso de Bindi o Fresh Market, usted ve que tienen una sección donde tienen delicatessen, qué sé yo, que es para el vinito, para el quesito, para las tapas del fin de semana, para un viernes, una sábado en la noche. Entonces, el pan tiene los emparedados, las comidas preparadas también, que de hecho el que más crecimiento ha tenido es definitivamente Automercado, perdón, AMPM, por bueno, y Automercado también, ¿verdad? Es una de las líneas en las que más ha crecido en las comidas preparadas, pero volviéndome al caso de AMPM, tiene un nicho muy, muy representativo que ha venido creciendo en los últimos años. Ahora bien, ¿qué sucede? Que estarán de acuerdo que antes de la pandemia, pues crecía porque mucha de la gente de este perfil iba ahí y trabajaba. Sin embargo, probablemente van a haber modificaciones en el sentido de que la gente o definitivamente va a ser como un modelo híbrido, donde ciertos días va a ser teletrabajo, otros días van a ir a trabajar. Por ejemplo, algunos de los que trabajan en zona franca, pues probablemente son negocios que se han mantenido, dado su condición de manufactura y demás, y probablemente pues es un mercado que de repente se va a mantener, pero por ejemplo todo lo que son oficentros, donde mucha de la gente tal vez iba a las oficinas, yo no estoy tan segura de que cuando todo esto pase las oficinas vuelvan
a su modalidad presencial como antes, ¿verdad? Creo que se van a trabajar más bien modelos híbridos y ahí es donde surgen los cambios de la compra, porque antes, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con toda esa gente que nosotros, bueno, de hecho me incluyo porque probablemente lo que yo compraba antes en la soda, eso nunca va a volver a suceder, sino que probablemente yo voy a llevar mi comida, voy a llevar mis productos, porque ya tengo, ya volví como, vamos a ver, me acostumbré a hacerlo y además porque, de nuevo, volver otra vez a un hábito que ya se hizo durante un año va a ser muy difícil retornar y empezar de nuevo de cero. Entonces, lo que quiero decirles es que habrá mucha gente que también sus hábitos van a cambiar, su forma de compra va a cambiar. Mucha gente puede hacer que en este momento lo que invertía, de nuevo, en productos terminados, más bien terminó aprendiéndolo, haciendo en casa, y puede hacer que más bien termine haciendo los productos y lleve ya para el producto terminado para comer. Al final y al cabo, chicos, un poco el mensaje es, los hábitos de consumo están cambiando y definitivamente la forma en que nosotros, desde el punto de vista de los canales de distribución basados en la ley del mínimo esfuerzo, debemos de ponernos creativos porque el que pega primero pega dos veces. Y si no se nos ocurre a nosotros, a alguien se le va a ocurrir y lo va a hacer. Y estamos probablemente a las puertas de tener nuevas formas de accesibilidad a los bienes y servicios. Y ahí es donde entonces muchas de las marcas que lo han manejado de manera tradicional, este es justo el momento de empezar a validar cuáles pueden ser esas formas diferentes de que el producto llegue hacia y hasta el cliente. Entonces, por eso hago, pues, digamos, una comparación y un poquito de historia para que lo podamos validar. Y pues acá, digamos, pues viene sí en su momento, un poco de, qué era lo que se esperaba, ¿verdad? El gerente de Bindi, el gerente de una empresa que se llama Delimart o de Unimercados, perdón, de todas estas empresas que de repente en su momento, ¿cuál era la tendencia? Que sí, se venía dando pues mucho a la alza, sin embargo, pues con todo esto es donde hay que poner revisión y empezar a ver qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Donde definitivamente tiene que ver eh, con cuál es ese perfil y cuáles son esas necesidades, cuáles son esas necesidades y soluciones que en este momento el cliente requiere para poderla satisfacer con una forma accesible de poderle hacer llevar el producto y por eso, digamos, analizar muy bien cuáles son, y yo sustituiría ahí la palabra de localización, porque es porque antes se pensaba de que todo era basado en el punto de venta, sino ahora más bien cuál va a ser ese canal idóneo para que le llegue el producto a mi cliente. ¿Será un punto de venta o será otro canal? Que es parte de lo que vamos a ver a continuación. Y a partir de todo esto, ¿cuáles son los mecanismos estratégicos de comunicación a partir de los cuales yo puedo realizar la divulgación y la socialización de la información, ¿verdad? Dónde estoy, cómo la gente puede adquirirme, cómo me puede buscar, cuáles son los beneficios, cuáles son los valores diferenciados que tiene mi marca, etcétera. Y entonces esto pues básicamente desde la concepción de la teoría, lo que nos dice en su momento de nuevo, prepandemia, pues básicamente definitivamente nosotros tenemos que basar nuestras decisiones en conocer esa necesidad del target. Aquí lo más importante es conocer muy bien mi target y a partir de eso definir los objetivos, establecer las estrategias precisamente para poder tomar las decisiones acertadas, ¿verdad? Y a partir de esto entender cuáles son aquellas acciones del retailer, del retail que yo necesito entender para poder tomar ventaja sobre mi competencia y poder darles valores diferenciados a mis potenciales clientes, ¿verdad? Igualmente, conocer muy bien si tomo la decisión de que voy a abrir un nuevo punto de servicio, bueno, conocer muy bien el perfil de cuál es el vecindario. Y cuando hablo de vecindario es qué es lo que hay alrededor, ¿verdad? Hay gimnasios, hay bancos, hay escuelas, eh, eh, hay residenciales, cómo es el perfil de la gente, es gente que generalmente está en las casas o simplemente llega a dormir porque pasa todo el día trabajando, hay niños, hay adultos mayores, de nuevo, hay oficentros,
cuál es el tejimaneje de los negocios, porque de eso va a depender mucho que yo me asegure eh, eh, el éxito de mi negocio. Por ejemplo, con el caso de las zonas francas, es una probablemente de las industrias que tal vez han sido menos golpeadas con todo el tema de pandemia, porque ellos han seguido su operación al 100%, incluso hay algunas que han incrementado, ¿verdad?, su producción, y por ende recordemos que pues todos estos manufacturas pues son de producción desde Costa Rica, pero se exportan al resto del mundo. Entonces las operaciones han seguido casi que intactas en términos de producción y manufactura, y las zonas francas pues tienen características muy particulares porque hay algunas que incluso trabajan 24/7, tienen generalmente poblaciones bastante extensas, ¿verdad? Tienen, eh, eh, qué sé yo, 1000, 2000, 3000 colaboradores. Entonces, ahí habría que revisar alrededor de esto, ¿verdad? Que muchas son como mini ciudades y tienen de repente dentro de sus empresas, sus cafeterías y sus sodas, y entonces decir, bueno, ¿será que a partir de la asociación, que generalmente las asociaciones son las que manejan la cafetería o el Departamento de Desarrollo Humano, será que yo tengo que entrar ahí a esas cafeterías o básicamente a veces también se dan en licitación? Pues bueno, quién maneja esas sodas y debería mi producto estar ahí, ¿verdad? ¿Qué tipo de servicios o beneficios puedo dar? A veces yo me recuerdo que cuando estaba en Grupo Nación éramos casi 2000 colaboradores en su momento, y muchas empresas para cierto tipo de beneficios se manejaban a partir de la asociación, y básicamente usted lo compraba y al final se le deducía del salario, ¿verdad? O se generaban préstamos, ¿verdad? Para cierto tipo de productos o servicios. Entonces, son canales que nosotros debemos considerar dependiendo del negocio en el que estamos. A veces hay negocios que no necesariamente necesitan un punto de venta o requieren de, no sé, de canales digitales, porque simplemente vendiéndole a asociaciones solidaristas con la cantidad de gente, además la asociación le paga directamente el efectivo, pues a nivel líquido, y luego la asociación se encarga de rebajárselo al colaborador. Entonces, esas son las formas que cuando estamos en un mercado debemos de conocer realmente mucho de nuestro core del negocio, mucho de tener claro cuál es el perfil de mi cliente para saber entonces cuáles son los canales óptimos, adecuados, que me generen mayor rentabilidad para poderlos desarrollar. Y entonces, bueno, tener muy claro si vale la pena abrir el local desde la parte de un punto de venta. Entonces, bueno, aquí básicamente, de nuevo, es muy importante poder siempre tomar en cuenta la investigación de mercados que nos van a ayudar a obtener, digamos, cuáles son esos factores importantes que mi cliente toma a la hora de definir dónde adquirir mi producto. Entonces, pues aquí ya sabemos que en este momento, pues estamos pasando de esta parte del punto de venta a otras formas, otras metodologías de adquirir mi producto, que tiene que ver mucho pues con la parte digital, que ya lo hemos hablado, pero que más adelante vamos a profundizar. Luego, pasándonos a otro de los capítulos, tiene que ver específicamente con la ubicación, ¿verdad? Y entonces, dentro del punto de la ubicación, pues básicamente la literatura y la teoría lo que nos dice es que hay que definir cómo poder definir ese punto de venta. Nos define que hay 4 pasos importantes y lo menciona súper bien la literatura. El primero tiene que ver con la evaluación de las alternativas geográficas, ¿verdad? Un poco definir cuál es el área primaria, cuál es el área secundaria, cuál es el radio de acción que yo voy a impactar, dependiendo de donde yo voy a localizar mi tienda, mi negocio, a quién le voy a impactar, quién está alrededor, ¿verdad? En metros cuadrados, con respecto a cuáles son esas áreas comerciales en términos de las características de los residentes y los puntos de venta existentes. Se debe hacer siempre este análisis. Número 2, yo determinar cuáles son las tendencias de los negocios, ¿verdad? Si son áreas comerciales, si son centros de negocios, si son universidades, hospitales, residencias, y veamos cómo entonces, yo les comentaba cómo inició la historia, porque lo demás ya vienen pues por añadidura, cuando ya después del Mall San Pedro, creo que después el mall enseguida que se hizo, porque el Mall San Pedro fue en la época de los 90, ya para mediados, finales del 2000, ya salió Multiplaza, Multiplaza del Este. Luego de Multiplaza del Este,
Ya para el más centradito el 2005 por ahí, se vino lo que fue Paseo de las Flores, y luego lo demás es historia con la cantidad de malls que se hicieron en Alajuela, etcétera. Eh, Incluso Plaza Tempo. Y si nosotros, Avenida Escazú, Plaza Escazú, entonces si nosotros vamos viendo cada uno de estos modelos de negocio, responden a situaciones diferentes y están categorizados de manera diferente, como por ejemplo un Plaza Tempo, que de repente inició, de hecho pues ahí está la universidad, tiene un hotel, tenía restaurantes, tenía más, era como un centro de negocios, y luego le dio un viraje totalmente gastronómico, ¿verdad? Que antes de la pandemia, pues se llegó a convertir prácticamente en un lugar de restaurantes y de entretenimiento donde la gente la idea era que fuera a pasar los fines de semana en familia, ¿verdad? Veremos qué sucede cuando pase lo de la pandemia, en qué se va a relanzar, porque de nuevo, todo ha cambiado. De hecho, la universidad pues abandonó la sede que tenía ahí, que era del CID. Entonces, ¿verdad? Y ya todos saben qué fue lo que sucedió con el tema gastronómico. Hay algunos restaurantes que se mantienen, pero no lo es como estaba antes. Entonces, habría que ver qué va a suceder. Igual que Plaza Tempo, perdón, que Avenida Escazú, que hay negocios que se han mantenido, pero uno, como de nuevo, en la parte merchandising se maneja lo que son zonas frías y zonas calientes. Las zonas calientes son aquellas zonas, o por llamar a aquel tipo de negocios que me generan tráfico, eh, y hacen que ese tráfico me lleve a otra gente a otro lugar. Entonces, por ejemplo, en Avenida Escazú, eh, perdón, me enredo, chicos. Eh, en, ya me enredé, espérense para ver. Está Plaza Tempo, Avenida Escazú, creo que sí. Ya me enredé. Eh, el, la zona caliente es el Nova Cinemas, ¿verdad? Porque toda la gente a lo que va casi que todos los fines de semana, incluso entre semana, era Nova Cinemas, pero al estar prácticamente casi que congelado porque ya la gente no se mueve el tráfico ahí, pues entonces ¿a qué van? ¿Verdad? Bueno, no necesariamente toda la gente siempre va a los restaurantes ni va a los hoteles. Entonces, al no generarse tráfico a la zona caliente, pues de alguna manera pues podríamos decir que el centro comercial eh, de Avenida Escazú está congelado. Entonces, tendríamos que esperar a ver qué sucede con la reactivación cuando todo esto de la pandemia pase y ver cómo los negocios se van a reactivar o se van a relanzar de alguna manera. Entonces, por otro lado, sabemos que hay muchos otros que son simplemente centros de negocios, como creo que se llama Plaza Roble, ¿verdad? Todo lo que está allá por Multiplaza de Escazú, todos estos negocios y corporaciones que son centros de negocios y que de nuevo, ¿verdad? Es otra pregunta, igual como la Torre Universal que se acaba de abrir acá por la Sabana, que pues venía con toda la proyección de ser un gran centro de negocios, pero mis grandes dudas las tengo en qué pasará cuando pase la pandemia, ¿verdad? O sea, la tendencia da a que muchos de los negocios más bien eh, van a fortalecer el tema del teletrabajo, entonces al final, ¿para qué se requiere tanta infraestructura? Entonces, ahí el issue de qué va a suceder y esto va a transformar muchísimo, de nuevo, las formas de consumo, de comportamiento y de nuestra habitualidad, de nuestra cotidianidad. Y eso pues va a suponer otro tipo de formas de vida, otro tipo de formas de estar y de consumo. Entonces ahí donde viene pues el reto. Como número 3, que nos menciona la literatura, tenemos que la selección de la ubicación de la tienda requiere de un plan de negocios, ¿verdad? Sea esto determinar si va a ser un distrito o lugar dentro del centro comercial. Entonces aquí pues obviamente, qué sé yo, cuando Forever 21 tomó la decisión de entrar a Costa Rica, pues muchas veces la pregunta es, ok, ¿qué será mejor? Que yo ponga una tienda afuera, que sea una tienda como Alice, por ejemplo, que Alice generalmente tiene una tienda, es su negocio, o la tienda va a estar dentro de un complejo, como en este caso, digamos,
un centro comercial como Multiplaza. Entonces, esas son las decisiones que una marca debe tomar y validar si lo toma, por qué es la mejor decisión. Y por último, hacer un análisis de las alternativas acorde con el tipo de categoría y los negocios. O sea, generalmente, vuelvo al tema, va a depender mucho de la industria, la categoría en la que se esté su negocio y cuál es el perfil de ese target. De hecho, si ustedes ven, hay muchas marcas de automóviles que se han corrido literalmente se han desplazado hacia la parte de Escazú, de Lindora, donde hay marcas de mucho renombre. Por ejemplo, vean Lexus. Lexus está exactamente, o sea, el punto de exhibición de Lexus está precisamente en Avenida Escazú. Entonces, ¿por qué? Porque va mucho con el target, con el perfil. Podría tenerlo dentro de Toyota, pero está en Paseo Colón. Entonces, la marca debe estar donde está preferiblemente el target, donde tenga mayor vitrina y mayor presentación, de acuerdo pues, a todos estos criterios que nosotros estamos mencionando. Igualmente, si usted se va para la zona de Lindora, se va a encontrar con otras marcas que ahí se exponen, ¿verdad? Por ejemplo, Volvo, el Ranger, etcétera, etcétera. Entonces, tiene que ver mucho pues con el perfil. Y son los factores que debemos de considerar. Y como a la profesora siempre les gusta contar la historia, pues entonces les voy a remontar un poquito de historia, por si no lo saben, y el por qué es importante que nosotros validemos muy bien precisamente la ubicación de los lugares y tenerlo como en prevista futuro. Si yo les hiciera la pregunta, chicos, ¿qué es este lugar? Los eximo en este momento del curso. Si me responden la pregunta, los eximo del curso. Pero bueno, como se los voy a explicar ahorita, y pues ya no hay chance para cuando estemos en el curso, bueno, lo podría hacer, me podría brincar la filmina, pero ya no tendría sentido explicar lo que voy a explicar. Pero ni siquiera se lo van a imaginar. Este lugar, para que ustedes vean en qué importante, estaba en el centro, bueno, cuando Costa Rica, recuerden que la capital era en Cartago. Después, acuérdense que además la capital se llamaba en algún momento, creo que lo que sucedió fue que hubo la ley de la ambulancia y se llama la ambulancia porque ambulaba, o sea, iba de lugar en lugar y por eso se llama ambulancia. Una ambulancia se llama ambulancia porque van de lugar en lugar, ¿verdad? Rotan de alguna manera. Entonces, en algún momento se dio una ley que se llamaba la ley de la ambulancia y lo que sucedía era que la capital rotaba. Entonces, por un tiempo estaba en Cartago, otro en San José, otro en Alajuela y así sucesivamente. Hasta que después ya la capital se establece particularmente en en San José, en el centro de San José, y en aquel entonces, para que ustedes vean qué interesante, adivinen qué lugar es este. Nada más y nada menos, vean que había un río y todo lo demás. Hoy por hoy es el Parque Morazán, que se levantó sobre un pequeño lago, una especie de poza en donde salía el barro que se usaba para el adobe con el que se construían las casas en esa zona. Estamos hablando de 1887. Y aquí es donde se construye encima de esto, ¿verdad? Porque generalmente, imagínense igual como fue México. México era una laguna y hoy por hoy lo demás es historia, que como les digo, algún día les voy a presentar fotos, porque esta parte de sociología, antropología me encanta, de conocer a nuestros antecesores, me apasiona y hay cosas que ni imaginamos. Entonces, imagínense que este río es prácticamente por donde pasa la carretera hoy, ¿verdad? La que vemos a un costado, donde está el Registro Nacional y el museo, ¿verdad? Está el museo y el Parque Morazán. Por donde pasaba el río eran las calles. Generalmente en muchos lugares, si nos vamos igual a la Ciudad de México, hoy por hoy las grandes calzadas en su momento fueron los grandes acueductos, los grandes ríos por donde navegaban los indígenas. Pero luego todo eso se secó, se extrae el agua, y entonces quedan los caminos y por eso se hicieron las grandes calzadas. Este es un ejemplo de lo que hoy por hoy, cuando pasamos por la carretera del Parque Morazán, ahí pasaba un río. Muchos años después se rellenó el terreno,
donde estaba el lago para ampliar las obras, y en los alrededores nacieron el entonces lo que se conoce como el Paseo de las Damas y la Fábrica Nacional de Licores. El Paseo de las Damas es el que está precisamente donde pasa la calle del Parque Morazán, ese es el que se llama el Paseo de las Damas, y donde está la Fábrica Nacional de Licores, entre otros, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante, porque en aquel entonces era prácticamente el centro del país, el centro, la capital, y entonces estaba Morazán, luego se convirtió pues en el parquecito, la famosa escuela metálica, todo lo que conocemos, y en aquel entonces, por si no lo saben, ya en las fiestas navideñas de 1887, 1890, 1900, ya existían los toros. Entonces existían los famosos redondeles y cuando se hacían las fiestas de Navidad, ahí existía una pequeñita plaza de toros donde la gente se divertía. Pero después, cuando pasa mucho el tiempo, ¿verdad? Las ciudades se van corriendo y se van extendiendo, se van alargando. Y entonces por eso ustedes ven que muchas veces, incluso en San José, si en ese momento el centro de la ciudad era el Parque Morazán, imagínense donde está el cementerio general, por donde queda la Municipalidad de San José, era lo último, era lo más largo que quedaba, porque los cementerios siempre han quedado a las afueras, o sea, donde ya allá al fondo, donde ya nadie va a ir, por eso son los cementerios. Pero entonces cuando usted llega a un pueblito, o en este caso a las ciudades, que obviamente pues van corriendo a lo largo de la historia, van viendo que de repente más bien los cementerios quedaron en el centro, porque las ciudades se van extendiendo, las ciudades se van corriendo, ¿verdad? Se van extendiendo hacia las afueras. Entonces ahí es donde hay que tener mucha visión de cuáles son los lugares y vean qué interesante, y les cuento esto para que ustedes vean cómo las cosas van extendiéndose, extendiéndose, extendiéndose. Y ahí es donde muchas veces la gente con visión compra los lugares, compra los terrenos y luego obviamente valen 1000 veces de lo que lo compraron, precisamente porque supieron esperar, tuvieron paciencia y tuvieron, digamos, un buen feeling de proyección. Entonces, imagínense que en aquel entonces, ¿por qué el famoso tope de los caballos que hacen a final de año? ¿Saben por qué se llama el tope? Bueno, se llama el tope porque era precisamente donde se topaban las personas que tenían caballos con las personas que tenían ganadería y se topaban literalmente. Es más, cuando ustedes llegaban a todo esto, ya para la época de 1900 y resto, al puro final, lo que estaba era lo que hoy conocemos como la Sabana, el Parque Metropolitano de la Sabana, eso fue un aeropuerto. Y el aeropuerto es lo que queda al puro final, ¿verdad? De San José. Y entonces, antes de que fuera un aeropuerto, ahí todo eso eran fincas. Entonces la gente se topaba la gente que venían con la ganadería y los caballos. Y ahí, de hecho, por eso es que el Gimnasio Nacional es un gimnasio redondo, porque la Plaza de Toros que estaba en el Parque Morazán se trasladó a donde hoy es el Gimnasio Nacional. Por eso es que el Gimnasio Nacional es redondo, porque ahí antes existía una Plaza de Toros. Y entonces ese concepto del tope era donde se encontraba la gente que venía, digamos, de toda esa zona, digamos, de lo que se conoce ahora como Santana, Escazú, ¿verdad? Que venían de toda esa parte del oeste con la gente que venía del este y se topaban exactamente ahí donde está el Gimnasio Nacional, que antes era un redondel de toros y por eso luego obviamente se mantiene el concepto del redondel, pero se hace un gimnasio y lo hacen de manera redonda, porque yo creo que es el uno de los únicos gimnasios que es redondo, porque quisieron conservar el concepto de la plaza de toros. Y por eso se llama el tope, porque ahí se topaban. Y ya después, muchos años después, porque ya después de esto, pues bueno, se construye y todo eso eran fincas, se construye entonces el aeropuerto, y entonces, que de hecho es por donde está la estatua de León Cortés, todo esto era un aeropuerto, y después, pues obviamente se elimina el aeropuerto, se construye el famoso aeropuerto del Coco, que es el que conocemos como el de Juan Santamaría, y entonces lo construyen en un respiradero, ¿verdad? Natural, que es el Parque de la Sabana. Entonces, el Parque Metropolitano de la Sabana. Y entonces,
Ya para ese entonces, lo que sucede es que se pasa, creo que eso ya estamos hablando de 1900, yo creo que 70, por ahí más o menos, 1965, 1970, donde entonces el redondel de Toro se pasa para Zapote y ya sabemos todo lo demás que sucedió con la historia de Zapote, el famoso redondel y la Plaza de Toros y las fiestas de fin de año. Pero eso es algo que se viene siempre celebrando desde que estábamos acá en el Parque Morazán. Entonces, ¿por qué les cuento toda esta historia? Bueno, porque a lo largo del tiempo, vean, por ejemplo, cómo nos hemos ido alargando, ¿verdad? Entonces pasamos del Parque Morazán a Paseo Colón, vean cómo era exactamente la misma foto, solamente que de diferentes perspectivas y épocas, por supuesto, de lo que es Paseo Colón y cómo se va corriendo. De hecho, yo me recuerdo que pues yo ya estaba en el colegio y Paseo Colón era súper guau, ¿verdad? Era guau, era como ir a Lindora o a Escazú. En Paseo Colón estaban los mejores cines, los mejores restaurantes, en la época de los 80s, y luego empieza a correrse para los 90 y para los años 2000, ya todo lo que conocemos, ¿verdad? Donde pasa de Paseo Colón a todo el concepto de Escazú, de Lindora, cuando se construye Multiplaza del Este, y lo demás, de chicos, pues sí, es historia, ¿verdad? Hasta correrse a todo el gran desarrollo que tiene Ciudad Colón. Y por eso, no en vano, lo que pasa es que hay muchos intereses políticos y económicos, es entonces que se define qué proyecto, que cerca, perdón, entre Ciudad Colón y Orotina, se desarrolle el gran proyecto del aeropuerto de Orotina, que tiene aproximadamente 1.200 hectáreas y que se tenía previsto que se iniciara para el 2025, pero como lo vemos, está totalmente congelado porque hay muchos intereses políticos, ya hay gente que ha comprado terrenos, pero pues si este proyecto no pasa, pues obviamente se van a quedar esperando con los terrenos ahí hasta que venga el gobierno que tiene los intereses en esto y echa a rodar este proyecto, lo cual supondría, ¿verdad?, que básicamente es hacer un traslado del aeropuerto Juan Santa María a que el aeropuerto nacional de Costa Rica esté en esta área de Orotina. Vean que esta es una noticia que viene desde octubre del 2015 y ya tiene 7 años, va a cumplir 6 años, vamos para 7 de que el proyecto esté varado. Este, imagínense que aquí se definía que en el 2017 iba a estar el plan maestro. Eh, Les voy a pasar este link para que lo puedan ver, el proyecto que se tiene de todo de lo que abarcaría este nuevo aeropuerto. Y precisamente, pues vean, ¿verdad? Cuando vamos a sacar la ficha de que ustedes van a decir, bueno, alrededor de este gran proyecto, nosotros tenemos que conocer, como lo dice el libro, bueno, cuáles son la extensión, cuántas pistas, la capacidad, cuánto va a costar, cuáles son las oportunidades de negocios, ¿verdad? Porque a partir de establecer un aeropuerto, pues imagínense todo lo que generaría como oportunidades de negocios para industrias como ingeniería, estudios ambientales, materiales, suministro de combustible, logística, comercio, seguridad, tecnología, mantenimiento. Y a partir de eso, ¿verdad? Bueno, aquí habla de algunas ventajas, desventajas, ahí vienen los links para que puedan ingresar al proyecto. Y luego, pues aquí está un ejemplo de, ven, aquí estamos hablando desde el centro de San José, que generalmente pues pasa por todo lo que es Escazú, Santana, Ciudad Colón, hasta Caldera prácticamente, y no lo vean como muy largo, que en algún momento pues más bien vean que aquí ya estábamos en Orotina, en algún momento más bien pues todo San José casi que va a colindar con Caldera, no en vano, por eso la carretera que tenemos, y conforme pasen los años nos vamos a ir corriendo más hacia esos lugares. Y bueno, vean una lástima, ¿por qué? Porque antes incluso cuando usted iba a Punta Arenas, usted se iba por la otra carretera, la carretera vieja. Todos los negocios que habían, ¿verdad? O allá el famoso, la del aguacate, ¿verdad? Cuando usted iba a Orotina, y literalmente salió la 27 y todos los negocios murieron, ¿verdad? El montón de restaurantes, cafeterías que habían, ya nadie va, ¿verdad? Eso es casi, usted pasa y ve casi que las pequeñas construcciones como casi sustos. Entonces, cuando se definen nuevos locales, pues obviamente se reactiva la economía, nuevas oportunidades de empleo y de negocios, pero precisamente porque esto es muy poderoso que usted esté
siempre al tanto de cuáles pueden ser esas nuevas oportunidades de desarrollo. Y entonces, pues bueno, debo de tomar en cuenta en este caso los datos demográficos de la zona, ¿verdad? En Orotina, saber cuál es la población, cuántos metros cuadrados tiene, cuántas viviendas, o sea, es lo que se llama dentro de la literatura la ficha técnica, ¿verdad? Del lugar, conocer toda la información para poder tener una proyección de los alcances del proyecto, ¿verdad? Incluso acá, cuáles son los proyectos que están. Vean acá, por ejemplo, lo que se habla del, si el aeropuerto está acá, bueno, todos los proyectos y las fincas que están alrededor, incluso muchos residenciales que se estaban proyectando, porque al tener aquí un aeropuerto, todo esto se va a disparar. Sin embargo, zonas francas, ¿verdad? Vean que por acá está Dos Pinos, etcétera. Entonces, todos los proyectos que se desarrollan alrededor de y que están ahorita, pues, stand-by. Entonces, bueno, por acá les dejo más información para que ustedes vean un poco hacia lo que vamos. Y ya combinarlo un poquito con la parte de la nueva normalidad, pues básicamente dejarles las siguientes inquietudes, chicos. O sea, si bien es cierto que los puntos de venta son importantes y obviamente van a seguir subsistiendo, es importante saber que estamos en una coyuntura muy importante y como les digo, no sabemos qué va a suceder, pero si hay algo seguro es que los hábitos de compra, consumo van a estar totalmente, digamos, modificados y a partir de eso las empresas deben de realmente hacer un análisis de ante esa situación cuáles son las mejores oportunidades para que sus productos se coloquen en el mercado. Entonces, definitivamente nosotros tenemos que hacernos la pregunta de a dónde están nuestros clientes, cómo poderles ayudar a solventar, ¿verdad? Desde el concepto del modelo SAFE, cómo hacerles accesar y darles solución a lo que están buscando. Y aquí es donde se viene muy válido el concepto famoso que hemos venido mencionando en clase, que es la estrategia omnicanal, porque ya no necesariamente es que la persona vaya al punto de venta, ni necesariamente que el carrito salga de la fábrica y llegue a abastecer el punto de venta, sino todas las formas por las cuales nosotros podemos hacer llegar el producto o el servicio. Y entonces, pues bueno, repasemos algunas de esas, ¿verdad? O sea, aquí el kit de la cuestión es cómo nosotros podemos tener u ofrecer esa accesibilidad, cómo mi marca o mi empresa puede ofrecer esa accesibilidad para satisfacer la necesidad del usuario, para que lo tenga en el tiempo y en el momento en que lo requiere, validar si los productos realmente requieren tener diferentes puntos de venta o un CEDI, ¿verdad? Que lo hemos comentado, que es un centro de distribución, que a la vez abastece a otros puntos de venta. O si mi negocio de repente, el modelo que requiere es un dark kitchen, ¿verdad? Que también lo hemos mencionado, o sea, simplemente un lugar donde se produce de manera masiva, como lo pueden ver, y de ahí, a partir de diferentes alianzas o procesos de negociación, yo puedo colocar mi producto de una manera diferente, siendo más eficiente. O sea, aquí lo más importante es concentrémonos en lo que sabemos hacer, cuál es mi core business. Si mi core business no es distribución, entonces yo se lo dejo y negocio con los que sí saben hacerlo y yo me dedico a lo que sí sé hacer, o sea, a mi producción, a generar variedad de productos y ese es mi negocio. Lo demás, aliense con quien sí lo sabe hacer. Luego, pues todo el concepto de delivery que ya lo hemos comentado, o el concepto de compra online, ¿verdad? A partir de las diferentes apps que ya conocemos, o desde las páginas web que existen, que están básicamente a un clic de la compra, u otros conceptos, ¿verdad? Que también de alguna manera han evolucionado, como lo que era el food court, ¿verdad? Muchas veces dentro de estos mismos centros comerciales, es decir, bueno, yo no voy a tener mi restaurante o mi franquicia fuera de, sino que lo voy a incluir dentro de, voy a formar parte del punto caliente, de la zona caliente, de un centro comercial o de un mall, ¿verdad? O un food truck, ¿verdad? ¿Cuál es esa opción que también es válida, que pues antes de la pandemia evolucionó muchísimo y ya veíamos por todo lado que era un modelo que para muchos funcionaba, ¿verdad? O también, que me llama la atención, porque cuántas veces, de nuevo, si mamá no va a la montaña va a Mahoma, y pongo precisamente este carrito porque el otro día me llamó mucho la atención ver una noticia donde hay carritos que están llegando a ciertas comunidades
donde llevan las verduras, donde llevan productos, donde llevan hasta una pulpería para que los adultos mayores puedan comprar y adquirir sus productos, ya que no se pueden desplazar hacia supermercados o hacia abastecedores. Entonces, de nuevo, si la gente no puede ir, pues yo se lo llevo. A partir de eso podríamos ver entonces desde este concepto de accesibilidad si nuevos modelos de negocio se podrían reflejar a partir de lo que estamos viviendo. Eh, o igual, si mantengo mi punto de venta, como lo hemos comentado, o emigrar, ¿verdad? Como lo está haciendo también PriceSmart, donde tiene este concepto del click to go, donde usted entra a la página web, hace el pedido y luego yo nada más paso a recoger los famosos pick-up, o también el takeaway, ¿verdad? Yo llego, hago una solicitud, me lo empacan y yo llego por él y me lo llevo, ¿verdad? No me quedo a comer en el restaurante y vean qué bonito, bien empacadito, bien saludable, bien cuidadoso, ¿verdad? Simplemente pues mantengo el canal tradicional del in-store, ¿verdad? Donde simplemente hago mis compras. O bien hago mis compras a través de una aplicación o de la página web dentro de todo el concepto que conocemos como e-commerce. También, pues obviamente validar, porque dentro de esos procesos, ya lo había comentado el otro día en clases, estamos migrando. ¿Y a qué estamos migrando? En donde ya los procesos, ya también en la forma de pago y de hacer transacciones están migrando, donde ya más bien pagar con tarjeta, bueno, pagar en efectivo, yo creo que ya muy poca gente sigue pagando en efectivo. Hoy por hoy, pues digamos, algunos todavía conservan pagar con tarjeta, pero de repente vean todas las transacciones que se han venido incrementando utilizando el Simpe Móvil. Si ustedes revisan datos de los últimos datos a nivel bancario, en los últimos meses se han generado transacciones billonarias, o sea, billonarias, no multi, sino billonarias con respecto a las transacciones por Simpe Móvil. O sea, y recordemos, hay muchas pymes que se han desarrollado donde, bueno, igual de repente no emiten factura, no, y simplemente hágame una transferencia por Simpe Móvil y listo, ¿verdad? Pero que también estamos migrando al tema no solamente de las famosas, voy a adelantarme porque era al final, al revés de la filmina, donde tenemos las famosas bandas electromagnéticas, ¿verdad? Que yo me pongo una pulsera y simplemente la paso y puedo ya, ¿verdad? Sustituir la tarjeta, sino que ya estamos ante un modelo donde ya no hace falta ni siquiera esta pulsera, sino simplemente ya en otros países, de los Países Bajos y algunos países europeos, ya se pueden hacer los pagos directamente desde el celular, o sea, pasando el celular, ¿verdad? Con una aplicación. Entonces, definitivamente, chicos, esto nos lleva y nos pone en retos muy importantes. Recordarles, toda nuestra acción es importantísimo tener presente quién es mi target, quién es mi foco de atención, quién es mi cliente, para a partir de eso, sabiéndolo conocer, teniendo la data, sabiéndolo utilizar de manera correcta, poder obtener la información relevante para la toma de decisiones y, por supuesto, tener muy claro cuál es el objetivo y a partir de eso desarrollar las diferentes estrategias que, como siempre, muy conveniente, recomiendo no olvidar nuestro famoso modelo SAFE de darle a nuestro cliente la solución, la accesibilidad con valor agregado, de manera que nuestras estrategias de comunicación sean educativas. Bueno, chicos, en realidad he disfrutado muchísimo esta cápsula, espero que ustedes también. Y como siempre, me gusta cerrar con esta frase de uno de mis famosísimos inspiradores, como lo es Walt Disney, que, bueno, esta frase creo que va muy a propósito de lo que hemos visto. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Y pues prácticamente con esta frase, chicos, espero que hayan disfrutado la clase tanto como yo y que siempre sea de inspiración para que continuemos siendo unos apasionados en lo que hacemos, muy particularmente en el marketing, ya que ustedes son los líderes que van a dirigir este mundo, esta globalidad, y que espero que siempre con esa creatividad y con esa pasión sean una fuente de inspiración para liderar a sus diferentes equipos y a sus diferentes empresas. Nos vemos pronto y espero que estén muy bien. Cuídense mucho.